Mateo 21, del versículo 18 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos entonces la palabra del Señor. Dice de la manera siguiente: muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaban entre ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de allí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Amén, hermanos. Hasta ahí dejamos la lectura. Vamos a orar para que el Señor nos entregue su palabra, y también vamos a orar por una nota de oración que tenemos acá. Le invito a que me acompañe y le digamos: Padre eterno y bueno que estás en los cielos, bendito Señor, te agradecemos el amor y la misericordia con la cual, Señor, tú te has manifestado a nuestras vidas. Hemos adorado, Señor, tu nombre, te hemos exaltado, hemos dado, Señor, alabanzas a ti, Señor. Y ahora, Señor, nos adentramos, Señor, para escuchar el buen consejo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables, Señor, de tal modo que esta palabra podamos recibirla, guardarla, atesorarla, Señor, en nuestro corazón, y luego, Señor, ponerla por práctica. Ya que, Señor, es tan necesario ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella, Señor. Ahora, Señor, pongo en tus manos como un ministro, Señor, de tu palabra. Vengo ante tu presencia, Señor, para rogarte por la salud, Señor, de Leonardo Rodríguez. Te pedimos, Señor, que seas tú quien llegue, Señor, hasta ese lugar donde él se encuentra en Honduras, y que puedas tocarle, Señor, y sanarle. Nosotros creemos, Señor, lo que tu palabra dice, que si no dudamos, tú harás, Señor, lo que nosotros estemos pidiendo conforme a tu bendita y santa voluntad. Gracias, Señor, porque tenemos el gran privilegio de acercarnos a ti, de llegar a ti, Señor, y saber que tú nos oyes y que una respuesta, Señor, darás a nuestras vidas. Por Cristo nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor, hermanos. Tenga la bondad de sentarse en esta hora y comencemos lo que el Señor quiere decirnos, hermanos. Hermanos, en el relato que hemos leído, Jesús un día antes había estado en el templo, y el propósito de estar en el templo del Señor Jesús era para poder limpiar todo lo que se estaba haciendo mal dentro del templo. Dentro del templo se había generado una especie de estafa a aquellos que eran cambistas, a aquellos que eran vendedores, ya que ellos podían tener allí cerca animales para poder ofrecer a la ofrenda que se daba en el templo, pero ellos lo hacían con un origen o con un deseo no interesado en que se diese la ofrenda, sino que ellos lo hacían con el propósito de obtener una ganancia extra de lo que se estaba dando. El Señor Jesús no estaba de acuerdo en eso, porque los precios, probablemente, dice la historia, que eran precios muy elevados a los que pudiesen encontrar algún animal. Entonces ellos habían convertido la casa del Señor en una casa de ladrones, en donde se aprovechaban del pobre, en donde se aprovechaban de los demás. Y lo que el Señor vino a hacer fue eso, vino a limpiar, y les dijo: escrito está, mi casa será casa de oración.
pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, les dijo el Señor. Y comenzó el Señor, hermano, a tirar todo, ¿verdad? Le botó las mesas a los cambistas, le abrió las jaulas a los que vendían palomas, soltó los animales. Y el Señor estaba haciendo eso porque Él tenía un celo por la casa del Señor. Ahora, usted, ¿verdad? Que se enoja y que dice, no, yo me enojo porque Jesús se enojó, pero Jesús se enojó por un motivo específico. No se enojó porque el arroz no tenía sal, no se enojó porque en lugar de arroz se había convertido en puré, ¿verdad? No, 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 el Señor Jesús estaba defendiendo la casa del Padre. Había una causa por la cual el Señor estaba ahí defendiendo. Entonces usted no se ande enojando por cualquier cosa y poniendo al Señor como ejemplo. Entonces vienen los saduceos y todos los que estaban allí le preguntan, ¿con qué autoridad haces tú esto? Y usted se sabe la historia, ¿verdad? Que ellos querían avergonzar al Señor, pero ellos salieron avergonzados. Entonces no tuvieron una respuesta. Entonces el Señor Jesús, siendo un hombre terrenal, dice que volvió a Betania donde él pasaba la noche con su amigo Lázaro. Se cree, hermano, en la historia que el Señor Jesús siempre iba a Betania, iba a dormir a casa de Lázaro, comía con Lázaro. Por eso cuando Lázaro muere, Jesús llora, Jesús siente en su corazón, ¿verdad?, ver la partida de su amigo Lázaro. Pero usted sabe que eso tenía un propósito, no era para que todo mundo llorara, sino que dice la palabra que esa enfermedad era para darle la gloria al Señor, hermanos. Entonces Jesús estaba yendo a Betania. Y usted ve que dice en el versículo que hemos leído, dice de que muy de mañana el Señor se levantó. Oiga, el Señor era un hombre, ¿verdad?, muy apasionado por hacer la tarea del Padre. Y dice que se levantó muy de mañana. Pero como Él se levantó muy de mañana, a veces, hermanos, cuando uno se despierta muy temprano, uno lo que menos tiene es hambre. ¿Verdad que sí, hermanos? Uno cuando se levanta temprano, que uno va a ir a hacer algo, uno lo que menos tiene es hambre. Uno dice, en el camino me meto a un bar, me como una mi brioche con un café, ¿verdad?, un capuchino. Pero uno en la mañana lo que menos tiene es hambre y lo que más tiene es sueño, ¿verdad? Porque uno se ha levantado. Pero dice que el Señor Jesús se levantó muy de temprano y vea, estaba regresando del templo, pero luego el Señor estaba volviendo allí donde había tenido el conflicto. Pero dice que en el camino que él iba transcurriendo, le dio hambre y él iba caminando. Y usted sabe, hermano, que la vida de ese entonces, no sé si usted la logra asimilar a la vida que uno puede haber tenido en su país, ¿verdad? Que de repente uno iba por la calle, por la vereda, y de repente usted veía un arbolito de mango, usted lo agarraba y se lo iba comiendo en el camino, o de repente alguna fruta X, ¿verdad?, que usted conozca de su país. Entonces el Señor iba y le viene el hambre, y luego dice el versículo número 19 que cuando él llega y mira una higuera, probablemente pudiese ser, ¿verdad?, el tiempo de fruto de la higuera, pero también pudiese ser no el tiempo de fruto de la higuera, porque usted sabe de que no siempre los árboles están dando fruto, no siempre dan fruto todo el año. Oiga, si habrá un árbol que dará fruto todo el año, si ya sabe cuál es, ¿verdad? ¿Lo sabe o no lo sabe, hermano? Habrá uno. Exacto. Gloria al Señor, hermanos. Vaya a leer Apocalipsis, oiga, los últimos capítulos. Ahí dice que habrán árboles que darán fruto, dice 12 veces al año. O sea, cada mes dará fruto cuando veamos, hermanos, un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero probablemente no era el tiempo de higos. O probablemente sí, ¿verdad? O probablemente era el tiempo donde los higos daban unos pequeños frutos que nosotros le llamamos quizás como cojollitos, como los pimpollitos que dicen, ¿verdad?, cuando está naciendo el fruto, algo tierno. Pero entonces el Señor Jesús buscaba algo con que saciar su hambre. Pero viene el Señor y se encuentra que la higuera no tenía nada más que hojas. Yo no le quiero hablar ahora de eso, donde seamos cristianos que no damos fruto. Eso va a ser en otra oportunidad. Yo no le quiero mencionar esto. Lo que le quiero hacer ver es que cuando el Señor vio que no había fruto, el Señor ve la higuera
Y algunos bien dicen en algunas fracciones de comentarios bíblicos que el Señor maldijo la higuera. El Señor en la versión que hemos leído ahora le dice: nunca vuelvas a dar fruto, jamás darás fruto. Entonces usted sabe que algo que no da fruto no sirve, se seca. Entonces el Señor dice: no vuelvas a dar fruto. Y cuando el Señor dice estas palabras, vea, al instante la higuera se seca. ¿Qué es lo que yo quiero hacerle ver en este tiempo? Bueno, hay dos pensamientos. El primer pensamiento que se cree es que la higuera era un reflejo del templo del Señor. Se cree que en el templo no estaban dando fruto, sino que estaban vestidos de una religiosidad, estaban vestidos de una ceremonia, de una liturgia, pero esa liturgia no tenía un fruto verdadero al acercarse a la presencia de Dios. O pudiese ser también tomado, oiga bien, como el pueblo de Israel, como la figura del pueblo de Israel había rechazado tanto al Señor y se había vuelto más religioso. Por eso su palabra dice allá en el Evangelio de Juan 1:11, dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Oiga esto, a lo suyo vino, dice el Señor, pero los suyos no le recibieron. O sea, el Señor vino a hacer su trabajo, el Señor vino a hacer su obra, el Señor vino a hacer por lo cual se le había mandado. Pero cuando Él vino a aquellos que estaban destinados para Él, aquellos le dieron la espalda. Pero bendito Dios, hermanos, que cuando Cristo se presentó a nuestras vidas, nosotros no le dimos la espalda, sino que nosotros hicimos lo contrario. Abrimos nuestro corazón y vea lo que dice el versículo 12 de Juan 1:12. Y aquellos que les dio, que les recibieron, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, hermano, usted y yo somos hijos de Dios, hermanos. Oiga, somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa, no somos cualquier extranjero. No. Somos los hijos del Rey y Dios de este universo, hermanos. Entonces, no sé si a eso a usted le eriza la piel, le emociona, pero cuando el Señor ve la higuera, y ahí es donde quiero continuar, dice: nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo a la higuera. Y vea esto, la higuera se seca al instante. Cuando nosotros, hermanos, queremos secar un árbol, se lleva días para que se seque un árbol. Probablemente, hermanos, no sé si usted ha visto, hay personas que cortan las ramas del árbol. Las cortan, las tiran en una parte y las ramas continúan con vida. Poco a poco las hojas van perdiendo el brillo, poco a poco la madera o el tronco del árbol deja de estar verde y se convierte a estar seco. No sé cuántos de los que están acá han encendido fuego para cocinar. Nunca le va a encender si la leña es verde. Jamás se le va a hacer una humazón, hermano. Va a terminar llorando usted, porque si usted agarra leña verde, jamás le va a encender el fuego. Pero ¿por qué le digo esto? Porque la gente corta los árboles y pasan meses, pasan días hasta que las ramas puedan secarse. Entonces, pero lo que yo quiero hacerle ver es que el Señor, lo que Él dijo fue al instante. El Señor dijo: no des fruto, y dice que la higuera se secó. Vea esto, hermano, qué maravilloso. Es como que usted vaya, ¿verdad? Y vea un arbolito de pescas o de manzanas, siquiera una, y dice: no hay. Entonces no vuelvas a dar fruto. Y al instante ese árbol se seca. Usted lo agarra, lo toma y puede encender un fuego para cocinar, ¿verdad? Una gran ollada de frijoles o cocinar, no sé, una sopa. Y usted dice: aquí hay leña. Usted diga: hermanos, no hay leña. Espérenme, hermanitos, ahorita consigo leña. No hay fruto, no vuelvas a dar fruto. Le dice usted al árbol y el árbol se seca. Pero eso es lo que estaba haciendo el Señor acá. Eso es lo que Él estaba mostrando acá. Eso es lo que Él estaba haciendo ver acá. Eso es lo que el Señor estaba manifestando. Oiga bien, el Señor Jesús tenía hambre, el Señor Jesús también dormía, el Señor Jesús también se cansaba, pero también había una órbita o un hemisferio donde Él se movía, que Él se movía en lo sobrenatural. Oiga, el Señor Jesús se movía en la línea natural, pero también en la sobrenatural. Porque ¿quién es aquel que va a secar un árbol instantáneamente? Nadie más, hermanos. Nadie más tiene el poder, pero viene el Señor y lo hace.
Viene el Señor y lo dice con su palabra: no des fruto y la higuera se seca. O sea que, oiga esto, hay poder en la palabra del Señor. Hay poder en la palabra del Señor para dar vida y también para dar muerte. Por eso su palabra dice allá en Hebreos 4:12 que su palabra es como una espada de doble filo, que penetra y que llega hasta lo más profundo, y que separa y que discierne y que llega hasta los tuétanos del alma. Entonces, cuando nosotros vemos esto, yo creo, hermanos, que ni usted mismo se lo está creyendo ahorita. Usted mismo dice: bueno, ¿cómo es eso que secó una mata? ¿Cómo es eso que el Señor solo con decirlo, esta higuera se seca? Entonces, eso mismo pasó con los discípulos. Y vea lo que dice el versículo número 20. Dice: los discípulos se asombraron al ver esto. Como usted y yo, ¿verdad, hermanos? Imagínense, hermanos, aquí estamos todos. Y aquí está el Señor con nosotros también. Aquí está el Espíritu Santo con nosotros también. Imagínense que de repente el Señor dice que se seque ese árbol y se seca. ¿Cómo nos quedáramos nosotros? ¿Cómo nos quedáramos? O de repente, hermano, ¿verdad? Que estuviera acá el Señor y el Señor hiciera un milagro. ¿Cómo nos quedáramos? Así como los discípulos nos quedáramos nosotros. Ellos se quedaron asombrados. Ellos vieron esto y dijeron: ¿cómo es posible? O sea, ellos quizás, hermanos, se hicieron así en los ojos. ¿Cómo es posible? Si estaba verde y ahora que el Señor ha dicho esto, ahora está seca. Pero ellos ignoraban, oiga bien lo que le dije en unos instantes. Jesús se movía en la especie natural, pero también en lo sobrenatural. Oiga, Jesús podía alimentar a 5,000 personas de una sola vez, hermano. Jesús podía resucitar a un muerto de 4 días, hermanos, solo con su bendita palabra. Entonces, aquí hay algo interesante entonces para nosotros. Porque si nosotros somos de los discípulos del Señor, que nos comenzamos a preguntar: bueno, ¿y esto cómo es que funciona entonces? ¿Se recuerda aquel hombre que era mago allá en el libro de los Hechos, cuando ven que los discípulos tocaban a las personas y se recibían al Espíritu Santo? Un tal Simeón dice: bueno, ¿cuánto vale ese poder? Y el Pedro le dice: que tu dinero perezca contigo. Pero el hecho, hermanos, es de que así como Jesús se movía en los 2 hemisferios, natural y sobrenatural, yo le traigo una buena noticia a usted esta hora. Y Jesús le dice en el 21: les aseguro, les dice el Señor. Oiga, les aseguro, les dice el Señor. Cuando uno está asegurando algo, hermano, délo por hecho. Délo por hecho. Es como que yo le diga ahorita: le aseguro que son las 6:45. Usted sabe que esa hora es. O sea, cuando el Señor dice: les aseguro que si tienen fe, oiga, y no dudan, le dice el Señor, ustedes también pueden hacerlo de la higuera. Ahora, yo le pregunto a usted: ¿usted cree que usted puede hacerlo de la higuera? Ya dudaron, hermano. Ya dudaron entonces. Se los voy a volver a preguntar, porque el Señor es un Dios de oportunidades. ¿Lo creen, hermanos? ¿Creen que ustedes también pueden hacerlo de la higuera? No todos creen, pero estas son palabras de Jesús. Estas no son palabras de Francisco Martínez. Estas no son palabras de hombre. Estas son palabras, oiga bien, del que dice allá en Apocalipsis que es Rey de reyes y Señor de los señores, hermano. Entonces el Señor está diciendo: yo les aseguro, dice el Señor. Oiga, y el Señor no anda bromeando con lo que dice. El Señor no dice las cosas solo por decirlas. El Señor está diciendo: ustedes también se pueden mover en lo natural como en lo sobrenatural, dice el Señor. Y no sé si usted lo ha experimentado. Muchas veces, hermanos, nosotros, nuestra secuencia natural, le voy a poner un ejemplo. Nuestra secuencia natural a veces nos lleva a que cuando estamos enfermos, lo primero que hacemos es abrir la gaveta de nuestra casa, ver la pastilla apropiada para el dolor, tomar la pastilla y decir: bueno, ya se me va a pasar. O de repente, ¿verdad? No me siento bien, voy al médico, estoy en el médico y el médico algo me va a resolver. Pero como usted y yo, hermanos, se lo dije, no somos cualquier persona, somos hijos de Dios, ¿verdad, hermanos? Claro que sí. Nos acercamos ante el trono de su gracia en oración y clamamos al Padre teniendo fe, y el Señor muchas veces nos sana porque nos sana.
Entonces, eso es algo sobrenatural. O quizás puedo ponerle otro ejemplo. De repente usted tiene una situación económica muy limitada, por ejemplo. De repente, hermanos, la cartera ya no está así de gruesa, sino que está así de delgada. O de repente, hermanos, es como el estipendio, es como en la fórmula número 1, ¿verdad? Que ahí viene el sueldo y se fue, ¿verdad? Y ya no lo vio. Ya lo vio pasar, dice, al menos pagué las cosas que debía. Pero viene la preocupación porque usted sabe que tiene que comer, que tiene que movilizarse, y de repente usted viene y comienza a orar, a decirle: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y cuando usted menos lo espera, se abre una puerta, le llaman quizá de un banco, quizá un familiar le regala algo, quizá no sé, hermano, pero el Señor abre puertas que nosotros sabemos que era imposible abrirlas humanamente. Entonces, eso solo lo hace el que la fe, y no dudando en el Señor. Pero a veces nosotros somos como Pedro. A veces entramos en duda cuando comenzamos a pensar mucho en las cosas. Cuando uno piensa demasiado en algo, hermano, ahí comienza ya la duda. Ahí ya comienza el problema. Pero el Señor le dice: ustedes pueden ver esto. O sea, es algo, hermanos, que Él les estaba mostrando. Y como yo se lo dije al principio, o a veces, hermano, le voy a llevar más adelante, porque dice acá, el Señor le dice: bueno, le dice el Señor Jesús, si ustedes tienen fe, le dice. Y si nosotros nos transmitimos, hermanos, a lo que la palabra del Señor dice allá en Hebreos 11:1, dice que la fe es tener la certeza, la seguridad que lo que estamos pidiendo puede llegar a nuestras vidas. Entonces, si ustedes tienen esa seguridad, hermanos, aleluya. Si ustedes tienen esa seguridad, hermanos, todo lo que pidan, dice la palabra, el Señor se lo dará. Porque dice: ahora bien, dice, ¿qué es la fe? Es tener confianza en lo que esperamos. O sea, hermanos, hablar de confianza, oiga bien esto, nosotros confiamos a veces en lo terrenal. Le voy a poner un ejemplo a los que tenemos hijos. Agarramos a nuestros hijos de la mano, los llevamos a la escuela y ahí los dejamos hasta 8 horas. Confiamos en esas personas. Usted lo deja a las 8 de la mañana y lo va a traer hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Usted está confiándole a su hijo a personas que usted no conoce. No las conoce. Pongámonos de ejemplo ahorita. Usted agarra a sus hijos, los lleva al centro estivo. En el centro estivo a veces hay piscinas. Usted sabe que sus hijos los puede dejar ahí. Y usted sabe que son personas que usted no conoce. Pero usted deja a sus hijos ahí. Usted confía en esas personas. Es más, usted le confió su vida al piloto del avión que lo trajo para este país. Muchos estaban ahí con miedo, ¿verdad? Ay, que yo nunca me he subido a un avión y esto y lo otro, ¿verdad? Y cuando el avión comenzó, hermanos, a salir, ¿verdad? En retroceso, y el avión comenzó, hermanos, a buscar la pista. Y cuando ese avión, hermanos, agarró vuelo, ¿verdad? Cuando hasta se siente que uno se pega, ¿verdad? En el asiento, ahí comenzó usted: ay, Señor Jesús bendito, llévame con bien esto y lo otro. Y comenzó ahí, pero usted le estaba confiando su vida, todo lo suyo se lo estaba confiando a un hombre terrenal. Pero vea lo que dice la palabra: nuestra confianza, así como la tenemos en este mundo, en las personas, tenemos que tenerla ¿en quién? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque si nosotros pedimos, dice, Él lo dará, dice el Señor. Ahora la pregunta sería: ¿quieres tú secar una higuera? ¿Quieres tú hacerlo? El Señor hace la invitación en el 21 y dice: les aseguro, se los aseguro, dice el Señor. Hermanos, usted está tan pero tan seguro que su salario le llega la fecha exacta que su dator de laboro le ha dicho. Usted sabe, si le dijeron: usted va a recibir su pago el día 12, ese día usted lo tiene en su cuenta. Y usted sabe que su jefe no le está mintiendo. Pero viene ahora el Señor y dice: se los aseguro. El Señor está dando una seguridad, hermanos, a los suyos. El Señor le está dando una seguridad a sus discípulos, que ustedes harán estas cosas, les dice el Señor. Que todo lo que ustedes puedan hacer mediante la fe y mediante no dudar, esas cosas serán hechas, dice el Señor. Pero no se queda ahí el Señor, hermanos, con la palabra que nos da. Porque luego el Señor dice: y no solo eso,
Y no solo eso, dice el Señor, porque hermanos, secar un árbol, algo sencillo, ¿verdad, hermanos? ¿Amén o no amén, hermanos? Para secar un árbol hasta mucha agua le puede dar usted y lo mata. Una plantita la puede poner al sol y la quema. Cualquier cosa sencilla puede hacer usted y el Señor dice, claro que lo puedes hacer porque tienes fe. A veces, hermanos, uno, ¿verdad?, hace esas oraciones así, ¿verdad?, a su conveniencia. Ay, ya voy tarde, que no haya pasado el pullman, que no haya pasado el pullman, que no haya pasado el pullman. Y cabal, no ha pasado el pullman. Y usted dice, gracias, Señor. Pero eso que usted mira pequeño es también poder sobrenatural en la vida de los que creen, hermanos. Entonces, no solamente podemos hacer cosas pequeñas, hermanos, porque no somos cualquier persona. Oiga, no somos cualquier persona. El apóstol Pedro dice allá en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice, ustedes, oiga, vosotros, pero ustedes, dice, son linaje escogido, dice Pedro. Oiga, linaje escogido, real sacerdocio. Oiga lo que es usted. Usted es un linaje escogido, hermano. Aunque no diga amén. Un real sacerdocio, oiga, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea que nosotros tenemos un propietario y se llama Cristo, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre y Él cuida de nosotros, hermanos. Entonces, pero vámonos más allá, porque también en Apocalipsis dice el Señor que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Se imagina usted, hermano, ver un rey de una nación? No sé cuántos quisieran ir a España y de repente le digan a usted, espérese, no puede pasar porque ahorita va a pasar el rey de España. Pero cuando nosotros vamos por las calles, hermanos, el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes de su palabra. Entonces no somos cualquier cosa. Si usted cree, le puede decir a la higuera, sécate, y la higuera se va a secar. Pero viene el Señor y dice siempre en el 21, pero dice, no solo harán lo de la higuera. Esto se pone cada día más bueno, hermano. El Señor dice, no solamente harán lo de la higuera, sino que dice, bueno, dice, sino que ustedes también, dice el Señor acá, oiga, le podrán decir a ese monte, oiga, a ese monte, a esa montaña, usted le puede decir a esa montaña, montaña, quítate de esta parte y pásate para esta parte. Y el Señor dice, y así se hará. Ya ve que ahí ya no dijeron amén, porque son faltos de fe. Porque están pensando en algo literal. Están pensando que usted puede agarrar y decir el lago de Como, que se venga para Piacenza, porque aquí en Piacenza no tenemos lago. Usted está pensando en cosas literales, pero la palabra del Señor nos está haciendo acá una hipérbole. Una hipérbole es, hermanos, una figuración, un aspecto de algo que nosotros no podamos hacer, que nosotros lo veamos sumamente inalcanzable, pero que lo podamos lograr mediante la fe que nosotros tengamos en el Señor. Por ejemplo, tiene algún pariente inconverso que le hace la vida imposible. Usted puede decir, este ya me tiene hasta acá, este ya no me deja en paz. O de repente usted puede decir, tengo mi hijo que está todo rebelde, que ya no hay o qué hacer con él. O de repente usted dice, hermano, mire, ni la nariz puedo sacar de las deudas que tengo porque me estoy ahogando. O quizás usted lucha, hermano, con un pensamiento del pasado, con algo que usted dice, es que no puedo quitarme esto, no puedo dejar esto. Pero el Señor dice, si tú tienes fe, aún las cosas grandes puedes hacerlas, dice el Señor. Pero entonces, hermanos, ¿qué esperamos para hacerlas? ¿Qué esperamos entonces? Lo que pasa es que nosotros pensábamos literalmente, ¿verdad?, que le podíamos decir, Señor, trae el lago de Garda para Piacenza, porque no tenemos lago. Y pensamos que las cosas son tan literales. No, hermanos, a veces hay problemas que nosotros pensamos que no los vamos a solucionar. A veces, hermano, puede ser como le digo, luchamos. A veces hay hermanos acá que luchan con sus cónyuges,
Porque son cónyuges que no creen al evangelio, porque quizás reciben una burla, porque quizás sienten que eso nunca va a salir a flote. No creen ellos de que un día su esposo o su esposa pueda estar sentada aquí adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores como lo hacemos nosotros. Pero dice su palabra, si tú le dices a esa montaña, quítate de ahí y pásate para acá, será hecho, dice la palabra. O probablemente el médico a usted le dijo, ya no hay solución para tu salud, ya tienes muchos daños, ya no hayamos qué hacer. Y de repente usted, hermano, ya está hasta cotizando honorancia fúnebre, ¿verdad? Ya está diciendo, este pedacito le queda a fulano, este otro le queda a mengano, esta cadenita, no. Esa montaña, hermano, si usted la derriba con fe, esa enfermedad desaparece en el nombre de Jesús, dice la palabra. Desaparece, se va. ¿Pero por qué es eso? Porque nosotros también, hermanos, no nos olvidemos, no somos cualquier ser humano. Entonces, ¿se da cuenta qué faltos de fe son ustedes? No somos cualquier ser humano. Oiga, hermano, yo le aseguro que si usted conociera al síndaco de Piacenza, ¿verdad? O si usted conociera al presidente de Italia y usted lo viera pasar y de repente dijeran, ¿y ese otro niño que va ahí quién es? Es el hijo del presidente. Pero déjeme decirle algo, usted no es el hijo del síndaco ni del presidente. Usted es un hijo, una hija del Dios vivo que reina en los cielos, hermanos. Y para él todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles, dice su palabra. Entonces, ¿qué esperan entonces, hermano? El pullman está... No, hermano, no espere. Sepa que el Señor hará maravillas con usted. Usted no es cualquier cosa. Oiga, Dios no lo llamó de la nada para que usted esté sentado ahí pasando el tiempo. No, Dios lo llamó para usarle en grandes cosas. Claro, el camino va a ser difícil, o quizás a veces, hermanos, nuestros hijos, ¿verdad?, se rebelan, o situaciones con los padres, o situaciones económicas, pero el Señor dice, les aseguro, dice el Señor, oiga, y se lo dije al principio, Dios no miente, hermanos. El Señor no miente en su palabra. Oiga, el Señor no miente en su palabra. Él lo que dice lo hace. El Señor no anda bromeando. El Señor no dice, ya voy a ver si puedo, ya voy a ver si lo hago. No. El Señor dice, les aseguro que si tienen fe y no dudan, dice, esto ustedes mismos lo pueden hacer. O sea, hermano, que cuando usted se sienta mal de salud, clame al Rey Señor. Cuando usted se sienta, hermano, que sus huesos se estremecen, busque al médico por excelencia y él le sanará. Cuando usted sienta, hermano, que ya no tiene ni un centavo en su bolsa, si de repente usted se mete la mano y se saca, ¿verdad?, y solamente tiene un hoyo en esa bolsa, ha perdido todo, entonces dígale, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata, provee, Señor, lo necesario para tu hijo, y yo le aseguro que él lo hará. Pero todo es fe, hermano. Pero a veces no solamente son cosas bonitas. A veces cargamos recuerdos del pasado. A veces cargamos malas experiencias de nuestra niñez. A veces cargamos un dolor de un abandono de un padre, de una madre. A veces cargamos con tantas cosas y nosotros pensamos que así va a pasar la vida y que el Señor no puede sanar corazones. Y yo le aseguro algo, claro que sí, el Señor sana, levanta, restaura y da nueva vida a aquellos que creen en Él. Pero luego dice su palabra en el 22, dice, si ustedes creen, si ustedes creen, dijo el Señor, recibirán todo lo que pidan. El problema es que a veces pedimos y pedimos mal. Piden, dijo Santiago, y no reciben, porque piden mal para gastar en los deleites de este mundo. Hay personas que dicen, yo le pido al Señor una máquina porque yo en la máquina voy a llevar a los hermanos a la iglesia, los voy a traer, les voy a dar pasayo y yo aquí una máquina. Y cuando tienen máquina, hermano, se olvidan de la iglesia. Se olvidan. Oh Señor, yo quiero un buen trabajo, ¿verdad?, para darte, Señor, mis diezmos y darte mis ofrendas. No lo hacen. Entonces piden y no reciben porque piden mal, dice el Señor. Pero aquí el Señor dice, si ustedes creen, dice,
Tan duros ustedes, hermano. Los vamos a dejar en agua un par de días a usted. Ni con olla de presión ablandan esa carne que tienen ustedes, hermano. Que el Señor los reprenda, hermano. Si ustedes creen, dice el Señor, hermanos, recibirán lo que pidan. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, en esto? Y permítame aclarárselo en un aspecto tan sencillo. Aquel que cree en Dios pide lo que hace la voluntad de Dios. Por eso el Señor dijo, buscad, dijo el Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, dice el Señor, ahí les van a ir llegando de a poquito a poquito. Yo creo, hermanos, que mucho hemos pasado por eso. Llegamos a este país. Yo siempre pongo el ejemplo cuando llegamos, ¿verdad? Veníamos ahí, ¿verdad? Queriendo parecer turistas. Y no traíamos nada. Nada traíamos. Y poco a poco el Señor nos fue bendiciendo. Pero el mismo Dios que da, también quita. Por eso usted cuide lo que el Señor le ha dado. Cuide lo que el Señor le ha dado. Pero te volvemos acá, dice, si ustedes creen, dice el Señor. Oiga, si ustedes creen, dice el Señor, si ustedes creen, dice el Señor, recibirán todo lo que pidan, dice el Señor. Pero no sentados en el divano. Pero no pasar en Facebook hasta las 12 de la noche. No haciendo TikTok, ¿verdad? Bueno, apaguen las luces y nos vamos. El problema, hermano, que el cristiano quiere todo, pero no quiere orar. Eso es verdad, hermano. Le voy a poner un contexto. Le voy a poner este contexto para las personas que nos ven desde Estados Unidos, desde México, desde Argentina, porque nos siguen, hermano, nos siguen, aunque usted no lo crea. Para las personas que no conocen la historia de esta iglesia, se la voy a resumir en 2 minutos. Cuando nacimos nosotros allá por el 2020, hermanos, después de la pandemia, en una oportunidad por ahí como en septiembre y octubre, muchos hermanos comenzaron a tener unos problemas en la misma semana. Problema uno, problema el otro, y escribían, pastor, ayúdeme a orar, pastor, ayúdeme a orar, pastor, ayúdeme a orar. Entonces vine lo que yo hice, hermanos, en el grupo de WhatsApp que tenemos, vine yo, agarré mi teléfono, entré al grupo de la iglesia, comencé a apretar el botoncito donde se registra una nota de voz y comencé a darle ánimo a todos los de la iglesia porque todos me estaban pidiendo palabras de ánimo en oración. Entonces vine yo, comencé a mandarles un registro vocal, les compartí un versículo de la Biblia, dice hermano, entonces les dije oremos y comencé a hacer una oración y les compartí ese audio a los hermanos. Creo que duraba 10 minutos en ese entonces. Entonces el punto es, hermanos, que ese audio comenzó a funcionar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque era una oración que se hacía. Era una oración que se hacía en ese momento dirigida a las necesidades de la iglesia. Entonces en algún momento yo dije, bueno, hermanos, ¿qué dicen? ¿Seguimos o no seguimos? Y muchos dijeron, sí, hermanos, sigamos con esa logística, sigamos con ese método. ¿Por qué? Porque sí, hermanos, y déjenme decirle que ya tenemos casi 5 años de estar orando todos los días por esta iglesia. Entonces es así como nace el famoso audio que llega a su grupo de WhatsApp, que está usted de Iglesia Link todos los días por la noche. Pero es una oración. Es una reflexión de la palabra. Que ustedes no oyen, por cierto. Que dejan en visto al hermano. No lo oyen. Algunos pasan tan ocupados que responden 3 días después. Allá viernes van respondiendo la de lunes. Jueves van respondiendo. Hoy imagínense, supongamos que hoy estamos domingo, responden la de allá por mayo, quizás algunos de ustedes. Pero el punto es ese, hermanos. Yo le aseguro, bueno, hoy algunos hermanos exageran, ¿verdad? Porque llegan hasta 30 minutos orando. Pero está bien, todo lo que sea para el Señor está bien. No tienen 30 minutos, digo yo, para ponerse un audífono, cerrar sus ojos y acompañar a la persona que ha mandado ese audio.
Y todo lo que pidan en oración lo van a recibir, dice el Señor. Hermanos, yo creo que todos disfrutamos estar con nuestros seres queridos. Si es su hijo, usted ama estar con su hijo. Si usted es padre, ama también estar con sus hijos. O si usted es hijo, ama estar con su padre. Si usted está conociendo a una persona, ama estar con esa persona. Yo me acuerdo y siempre lo he dicho, yo cuando comencé a conocer a mi esposa en ese tiempo, yo todos los días la iba a ver, hermano. Todos los días la iba a ver. Y no una hora, varias horas me quedaba ahí. A tal grado que mi suegra hijo me dice, aleluya, ¿verdad? Soy el varón que nunca tuvo. Pero lo que le quiero hacer ver es que nosotros amamos tener esa relación con las personas que vemos, que amamos, que conocemos. ¿Cuánto más no deberíamos amar estar en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida? ¿Cómo? Orando, leyendo su palabra, adorando su nombre, hermano. Pero usted pensó que iba a decir, Señor, quiero esto. Tome. Hay que orar, hermanos. Hay que orar, hermanos. ¿Le cuesta a usted hablar con el Señor? Haga un método de oración. Ponga un lugar, ponga una hora. Pero es que es hermoso, hermanos, entender y comprender y saber, ¿verdad, hermano? Cuando el Señor dice, si ustedes creen, dijo el Señor. Allá no dieron amén, se dan cuenta, ¿verdad? Si ustedes creen, dijo el Señor, recibirán lo que pidan, pero en oración. O sea, oración es platica conmigo, dice el Señor. Hermanos, seamos sinceros, seamos sinceros. Míreme aquí a los ojos y sea sincero. ¿A usted no le incomoda a la gente de su país que le llama solo para pedirle dinero? Sea sincero, le dije. Levante la mano a quien le incomoda eso, que le llaman para decirle, a ver, cuando me mandas unos euritos, le dice. Uno se siente usado. ¿Sí o no, hermano? O todavía está en la etapa que le preguntan, ¿y qué horas son allá? Vos le dices. Uno se siente usado. Ya estás allá, mandate alguito, le dicen. No. Nada te cuesta. Piensan que uno tiene una higuera de euros, ¿verdad? Que uno dice, voy a ir a cortar 50 para mandarle a fulanito. Imagínese usted que es un simple mortal como yo, que nos sentimos mal, nos sentimos usados, ¿verdad? Cuando la gente nos dice, mándame alguito, y dice, este nunca me ha hablado y ahora me habla para pedirme. ¿Cómo cree que se siente Dios cuando usted se acerca solo a pedir? ¿Cómo se siente, cree usted? ¿Cómo cree que se siente el Señor que de repente usted dice, no, pero usted saca pecho y dice, yo soy hijo de Dios, pero no lo llama al Señor por oración? No, pero yo soy hijo de Dios y ni siquiera hable su Biblia en la semana. Lo que usted tiene que hacer, ¿sabe qué es? Reconciliarse con su Padre y decirle, Señor, yo creo que te he estado fallando. Porque hermanos, si nosotros somos sinceros, por eso su palabra dice aquí, en oración, clamemos. Hermanos, con esto termino. Seamos como aquella mujer viuda que iba delante del juez y le decía, hazme justicia. Y el juez le decía, a ver, dame tu caso. Vamos a decir, sí, anotado, te haré justicia. Y la mujer se iba y regresaba al siguiente día, hazme justicia. Y la mujer se iba y regresaba. Ese juez, hermano, se rascó la cabeza quizás y dijo, esta mujer ya me tiene harto. Yo no le temo al hombre, yo no creo a Dios, pero le voy a hacer justicia a esta mujer. Y el Señor dice su palabra que le hizo justicia. Hay que ser perseverantes entonces en la oración. Escuche los audios que sus hermanos mandan. Usted dice, ¿cuáles audios, hermano? Entonces quizás no está en el grupo. Los vamos a agregar. Quizás algún día se salió porque estaba enojado, ¿verdad? Ahí los vamos a agregar otra vez, no se preocupe. En este lugar se restauran vidas mediante el Espíritu Santo. Pero hay esa montaña que usted pueda ver ahora. Dígale, Señor, yo lo creo. Señor, yo creo que si yo te pido esto, Señor, yo le pido a esta montaña que se traslade de aquí para allá. Yo sé, Señor, que será hecho. Pero la oración, hermanos, no es el pronto socorro.
No es el 911 en nuestro país o el 118 aquí, ¿verdad? Que tengo una emergencia. Ay, Señor, aquí vengo, tengo una emergencia, ayúdame. Claro, el Señor lo va a socorrer porque Él es bueno. Porque Él es bueno, hermano. Su palabra dice allá en Timoteo que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece como todo un caballero fiel. Nosotros somos malos. Somos malos. Todos los que estamos acá somos malos. Yo soy el primero, soy el más malo de todos. Pero el Señor es bueno. Él es fiel. Él es bondadoso. Por eso, hermanos, no dudemos en acercarnos a Él. No vamos a lograr las cosas sobrenaturales creyendo que vamos a buscar al Señor solo los miércoles, los domingos. Y allá, cuando a usted se le ocurre llegar a una célula. No, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Y usted como hijo está pendiente de su padre, ¿verdad? Entonces, usted como hijo de Dios, no es que el padre lo necesite. No, hermanos. Yo hoy sí les prometo que con esto termino. Se los aseguro. Aleluya. Nosotros, hermanos, oiga bien esto. Dios sin nosotros sigue siendo Dios poderoso, soberano, sublime y grande en misericordia. Pero nosotros sin Dios no somos nada. No somos nada, hermanos. Por eso hoy el Señor le trae esta palabra para que crea quién es usted. Porque estas cosas que yo hice, dijo el Señor, también ustedes las pueden hacer. También ustedes las pueden llevar a cabo. Vamos a orar en esta hora. Le invito a que pueda cerrar sus ojos. Le invito a que cierre sus ojos. Que usted crea en lo que el Señor puede hacer en su vida. ¿Habrá alguien en medio de nosotros que este día desee reconciliarse con el Señor? Yo le invito a que usted pueda ponerse en pie. O si tú quieres darle tu vida al Señor como el único y suficiente Salvador, también ponte en pie. Queremos orar por ti. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, si tú quieres reconciliarte con el Señor, ponte en pie, que queremos orar por ti. Hoy el Señor quiere hacer nuevas cosas en tu vida. Hoy el Señor quiere iniciar una vida nueva en ti. Hoy el Señor quiere mostrarte que tú no eres cualquier persona. Que tú no eres un hombre o una mujer común. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres hijo del Rey.